Buen día, mi nombre es Maricruz Catalán López, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional UPN Subcentro Altamirano. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las técnicas de diagnóstico que se imparten, que fueron impartidas en la materia de taller de concentración, que es impartida por el maestro Reinaldo Sandoval. Vamos a hablar específicamente de tres técnicas de diagnóstico. La primera es la observación, la segunda es la encuesta por muestreo y la tercera es la entrevista. A continuación vamos a hablar de qué trata cada una de ellas. La primera que tenemos aquí es la observación. El concepto dice que es la observación, pues es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia se ha logrado mediante la observación. Aquí podemos ver que en este caso la observación pues es una técnica muy importante en cualquier investigación, porque consiste en mirar de manera directa lo que está sucediendo en la vida para obtener ciertos datos. Ahora, ¿por qué les menciono que es importante? Porque de alguna manera permite recopilar información tal como ocurre en situaciones reales y en contextos cotidianos, sin cambiar nada. Ahora, aquí podemos ver que la observación pues se centra en recopilar datos en la vida real y en contextos cotidianos. Aquí las herramientas que se pueden usar para la observación nos maneja tres, que es la nota de campo, las grabaciones de audio y de video y los estudios de tiempos y movimientos. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, pues las notas de campo pues son apuntes que aquí el investigador escribe mientras está observando. Aquí anota lo que ve, lo que escucha y cualquier detalle importante que deba considerar que es necesario anotarse sin modificar ni cambiar nada. Por lo tanto, lo que son las grabaciones de audio, pues estas sí se usan para registrar lo que ocurre tal cual, para poder revisarlo después y que si en dado momento no pudo en ese momento hacer su apunte, pues le quede como respaldo para poder después hacerlo. Entonces, ya lo que corresponde a los estudios de tiempos y movimientos, pues dice que sirve para medir cuánto tiempo tarda una persona en hacer algo o cómo se mueve durante esta actividad. Aquí se usan mucho para analizar comportamientos o procesos. Así que pues lo que podríamos rescatar de aquí, que la observación es mirar con atención lo que pasa en un lugar para obtener información real. Aquí pues el investigador no interviene, sino que solo registra lo que ve para guardar esos datos y ya puede usar aquí lo que son las notas de campo, las grabaciones de audio o los estudios de tiempo y movimientos. Ahora, aquí también nos viene lo que son las notas de campo. Hay 4 apartados. El primer apartado nos dice que las notas de campo son las que se toman en el momento durante la observación de eventos e interacciones, etc. También pueden escribirse con posterioridad a las observaciones, aunque no es recomendable. La tercera, se elaboran tablas detalladas dentro de las notas de campo y a menudo complejas de descripción por escrito e interpretaciones de un acontecimiento, un proceso, un fenómeno, entre otros. Por último, en las notas de campo, pues la observación proporciona una base segura para derivar conocimiento.
en parte porque la vista, aquí el sentido de la vista pues es importante, porque aquí se utiliza más ampliamente al hacer un diagnóstico y al analizar los hechos. Y es una forma directa, ¿no? de poder recopilar información. Ahora, en cuanto al papel que tiene el observador, bueno, pues aquí nos dice que el observador puede estar presente en la situación de diferentes formas. No especifica solo una, sino que puede estar ya sea físicamente o manejarlo personalmente lo que sucede, o puede también ocultarse y realizar la observación de manera indirecta usando medios técnicos. También puede participar de forma activa integrándose al grupo que se va a observar. Bueno, como podemos ver, pues aquí el observador escribe exactamente lo que está viendo, sin inventar nada, sin cambiarlo y sin agregar opiniones. Solamente lo nota todo tal cual está pasando en ese momento. Por eso aquí el observador pues debe de ser objetivo, registrar lo que ve y tal cual está ocurriendo. Así que por lo tanto su función solamente es mirar, es describir y es anotar lo que sucede para obtener la información real tal cual, sin inventar ni alterar ninguna de la información, nada de la información pues. También podemos ver aquí que la observación se maneja de dos tipos. Sería observación cuantitativas y observación cualitativas, la cual ahorita vamos a ver de qué trata. Bueno, la observación cuantitativa no conductiva pues sirve para el análisis de grabaciones en cualquier medio, ya sean escritas o grabadas. En cuanto a las observaciones cuantitativas que son conductivas, esta conducta no verbal, incluye movimientos y expresiones, una conducta lingüística, un nivel extralingüístico, que ya sean expresiones no verbales y acciones como lo son los gestos y los movimientos del cuerpo. También está la relación de espacio de la conducta. Aquí las relaciones serían entre los sujetos y el medio físico que lo rodea. Ahora aquí les muestro un ejemplo de lo que es un guión de observación cuantitativa. ¿Para qué nos puede servir o al observador o a quien va a aplicar el guión de observación? ¿Para qué le sirve esta tabla, no? Pues para saber exactamente qué es lo que va a observar. En este caso, el guión marca los comportamientos, las acciones o elementos que deberían registrarse. Un ejemplo que está aquí es de la conducta a observar de estudiantes A, y aquí está enmarcada por un número 10, 20, 30, 40, 50 y el total, ¿no? Entonces la observación aquí cuantitativa pues trabaja con datos medibles. Aquí el guión nos va a ayudar a que el observador solo registre frecuencias, cantidades o tiempos y no lo que serían opiniones. Entonces, en el segundo está la participación en clases con una pregunta. Igual aquí puede contestar 10, 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente con toda esta tablita que se muestra como ejemplo de lo que sería un guión de observación cuantitativa. Ahora, está la observación cualitativa, ¿no? Pues se dice que esta se centra en el proceso y acciones de los sujetos. Ahora, aquí nos marca que el observador, un observador completo. ¿Qué es este observador completo? Pues son los sujetos que no perciben la presencia del observador. También está la observación como participante. Aquí el diagnosticador se integra al grupo o a la comunidad, combinando el empleo de otras técnicas. Es percibido por el diagnosticador.
También en este mapita podemos ver la participación como observador. Aquí se integra más con la situación que se observa. Incluso puede adquirir responsabilidades en las actividades de grupo que se observa. Y por último, tenemos el participante completo. Este es un miembro del grupo a estudiar o se vuelve un miembro en el curso de la investigación y no es conocido su participación como un observador. Y así finalizamos lo que sería este pequeño mapa conceptual de lo que es la observación cualitativa. Ahora aquí también les muestro un ejemplo de lo que es un guión de observación, pero ya no cuantitativa, sino ahora cualitativa. Pues, ¿para qué nos sirve, no? También, igual que el otro, pues, de alguna forma para guiar lo que se observa, pero de una forma ya sería, pues, más flexible. ¿Por qué? Porque, se puede obtener información más detallada y profunda. El guión aquí, pues, ayuda a que el observador se enfoque en aspectos que necesita una descripción. Él podría ser cómo hablan, cómo reaccionan, cómo se relacionan, los gestos, expresiones, el ambiente, el tono, las dinámicas, entre muchas otras cosas más. ¿Para qué? Para describir lo que ocurre tal cual, con palabras también. ¿Por qué? Porque el guión se orienta al observador para registrar situaciones, gestos, expresiones, ambientes, entre otras cosas más. Y aquí les puedo mostrar lo que es una tablita con un guión de observación cualitativa. Y en la primera parte pues trae las formas de comunicación. Y aquí está el estudiante A y el estudiante B. Y la comunicación que hay entre estudiantes, la comunicación entre estudiantes y profesor, ¿no? De alguna manera ya se llena esa tablita de acuerdo a lo que el observador está observando y está viendo, y ya lleva como que el orden o los datos que el observador sean de su interés o que necesite para su investigación. Aquí está la hoja de verificación y sus puntos. Aquí dice que es un instrumento que se emplea con mayor frecuencia en la observación. Es una forma más sencilla y estandarizada de recoger datos para conocer lo que es la frecuencia con que se producen determinados hechos. Esta también les estoy manejando en 6 puntos. El primer punto que ven aquí es decidir qué información recoger, lo que se desea descubrir. El segundo es identificar las categorías que puedan existir. El tercero, para hacer esta hoja de verificación, pues está seleccionar el periodo de tiempo que el que se va a controlar la situación y recoger cierta información. Ahora, el cuarto, pues se comparan modelos de registro, y en el quinto, pues se recoge y se registra ya esa información que se obtuvo. En el sexto se obtienen inferencias de los datos y se comparan con distintos registros, y así terminaríamos con este apartado. Ahora, lo que vendría siendo un ejemplo de una hoja de verificación, dice que sirve esta para identificar el empleo de apoyos didácticos en el aula. Y aquí les muestro lo que es una tablita con lo que se pretende observar y recopilar cierta información de parte del observador, ¿no?, quien esté realizando esta investigación. En la tableta del lado izquierdo podemos tener los apoyos didácticos empleados en clase por el profesor. ¿Cuáles está? Está el trabajo en el pizarrón, si utiliza los libros de texto el maestro, si proporciona el trabajo en equipo el maestro, si el maestro también facilita el desarrollo de los modelos o prototipos, siempre a lo que son las tips, que son ahorita lo más actual, ¿no? Y por último, si permite que los alumnos expongan, ¿no? Y ya aquí te maneja sí o no, ya de una forma muy directa, muy cerrada, ¿no? Sí o no.
Y ahora vamos a hablar, ya terminamos lo que es la primera técnica, que sería, ahora vamos a ver lo que sería la segunda técnica. ¿Y cuál es esta? Pues la encuesta por muestreo. Aquí pues la encuesta por muestreo está primero 4 puntos importantes, que la técnica por muestreo es una técnica, la encuesta por muestreo es una técnica muy popular por las ventajas que implica obtener la información de una forma amplia a través del empleo de un mismo instrumento. La segunda, pues que nos permite por razones de economía, pues resulta accesible aplicar el instrumento a la muestra de una población. Y en el tercero, que es una encuesta a una muestra, permite inferir características ya sea de toda la población. Y por último, pues es este instrumento más común empleado en esta técnica, es lo que es el cuestionario impreso. Y aquí les muestro un ejemplo de lo que sería un ejemplo de preguntas en un cuestionario, pero cerradas. Y hasta cuántas horas utiliza usted para llegar a su centro de trabajo, pues ya se puede ver, aquí dice menos de una hora, entre 1 hora y 2 o más de 2 horas. Y aquí, como puede ver, las preguntas cerradas pues se propone, tienen cierta opción limitadas de contestar alguna respuesta, ¿no? No es la que en este caso a quien van a entrevistar, el entrevistado pues como que se tiene que limitar a contestar una de estas 4 respuestas, perdón. Ahora el cuestionario, vamos a hablar sobre qué es un cuestionario. Pero antes, para que quede claro qué es la encuesta por muestreo, pues podemos decir que es una técnica muy utilizada porque permite obtener información de manera sencilla, ¿no? Usando el mismo instrumento, lo que es este cuestionario, pues, y en vez de aplicarlo a toda la población, pues se aplica solo en una muestra, es decir, a un cierto grupo determinado que sea más pequeño, pero que represente el total de todo el grupo, ¿no? Bueno, ahora sí, pues ya pasando a lo que sería el cuestionario, retomando esto, pues dice que es un conjunto de preguntas ya sean cerradas, abiertas, semiabiertas, y que es administrado pasivamente a números de personas. Entonces, ¿qué podríamos observar aquí? Que es el instrumento que es más utilizado a la hora de llevar a cabo una investigación o lo que es más útil para un investigador, ¿no? De recopilar esa cierta información. Ahora, los tipos de preguntas que se pueden contener dentro del cuestionario, pues todas van de acuerdo al enfoque y a los objetivos del diagnóstico. Pues estas pueden incluir preguntas ya sean cerradas, abiertas o semiabiertas, como lo mencionaba anteriormente. Y ahora a continuación vamos a ver cada una de estas preguntas, ¿no?, que se llevan a cabo dentro de un cuestionario. Bueno, para entender un poquito más acerca de lo que son las preguntas cerradas, en este caso, aquí se podría ver que se proponen opciones limitadas de respuesta. Aquí al quien será entrevistado, el entrevistado en este caso, pues tiene opciones limitadas, ¿no?, de contestar cierta respuesta. Aquí se marca el encuestado una determinada forma de respuesta. También se ofrece una cantidad limitada de selección de respuestas y se es utilizada para obtener información de manera actual, valorar el acuerdo o desacuerdo sobre una propuesta y conocer la postura de acuerdo del encuestado
respecto a una serie de juicios, ¿no? Y un ejemplo aquí de las preguntas cerradas en un cuestionario, pues les manejo cuántas horas utiliza usted para llegar a su centro de trabajo. Y aquí, como podemos ver, menos de una hora, entre 1 y 2 horas, más de 2 horas, que es el ejemplo que les daba anteriormente. Y otra podría ser la respuesta es específica, donde aquí dice, escucha la radio, de inciso A sí, inciso B no, o sea, no más hay, las respuestas son cerradas, sí o no, ya. Igual si ves televisión, A sí, B no, entonces igual la respuesta es cerrada, sí o no. Ahora, lo que son las preguntas abiertas, pues aquí no se proponen opciones de respuesta, sino que ya aquí el encuestado responde según considere, ya utiliza ya sus propias palabras, sus propios términos, lo que ya son las preguntas abiertas de acuerdo a lo que él considere, ¿no? Entonces las personas encuestadas pues aquí ya desarrollan su respuesta de la que el encuestador toma nota. Ahora se parece a una entrevista individual porque también da una respuesta libre tanto en la forma como en la extensión, ¿no? Y un ejemplo de estas preguntas abiertas es en un cuestionario cuántas horas utiliza usted para llegar a su centro de trabajo, ¿no? Y podemos ver que ya existe un espacio amplio donde el encuestado pues va a desarrollar su respuesta. Igual en las preguntas semiabiertas se propone la modalidad de respuesta u otros. ¿Para qué? Para que aquí el encuestado pues especifique, ¿no? Que cuál es su respuesta si no se encuentra dentro de lo que es el cuestionario. O otro ejemplo de preguntas también abiertas es ¿cuántas horas utiliza usted para llegar a su centro de trabajo, no? Entonces, pues como podemos ver aquí el encuestado pues va a poder desarrollar su respuesta y de acuerdo a lo que él considere. Ahora vamos a hablar a lo que corresponde a las preguntas semiabiertas. Bueno, aquí en las preguntas semiabiertas, los cuestionarios son preguntas, en los cuestionarios se hacen preguntas semiabiertas, son las que intentan diagnosticar tanto los aspectos conscientes como inconscientes sobre el tema a ser tratado. Reunión de información básica con preguntas directas o concretas, como información adicional, mediante preguntas directas o abiertas donde el tema a ser investigado pues es conocido, pero se desconocen distintos aspectos que están implicados de manera implícita. O las preguntas van a ser estructuradas o abiertas según el aspecto que se quiera conocer, ¿no? Entonces aquí les muestro lo que es un ejemplo de preguntas semiabiertas o semiestructuradas que pueden ir dentro de un cuestionario. Estas cuáles son. Aquí dice una de ellas, ¿cuántas horas utiliza usted para llegar a su centro de trabajo? Utilizamos la misma pregunta que hemos utilizado en anteriormente, pero si se dan cuenta aquí ya se especifica 4 respuestas y unas 5, pero que donde dice otro, donde va a especificar el encuestado qué otra puede aquí desarrollar pues su respuesta, ¿no? Entonces se maneja menos de una hora, entre 1 a 2 horas, más de 2 horas o especifique, ¿no? Que sea más explícito, ¿no? En su respuesta, si es que no se encuentra aquí, ¿no? Su respuesta como tal. Ahora seguimos con lo que es el cuestionario, seguimos en la misma línea, ¿no?
Y aquí pues el cuestionario dice que debe ser elaborado cuando el proceso de diagnóstico ha avanzado lo suficiente como para que el equipo diagnosticador se encuentre en condiciones de construir preguntas que efectivamente aporten información y puedan ser respondidas adecuadamente por los miembros de la organización y que resulten significadas para esto. Es aconsejable también que antes de realizar lo que es el cuestionario se hagan unas entrevistas y a partir de ellas pues se puede elaborar las preguntas que son pertenecientes, ¿no?, a la situación, a lo que uno quiere llegar. También la estructura pues varía según su contenido. A veces deben ser de manera coherente y facilitar la situación de encuesta. El orden general y de las preguntas influye en la calidad también. Y el lenguaje pues debe ser aproximado al lenguaje de la población. Y también pueden utilizar escalas de actitudes, ya sea Likert o Goodman. Bueno, aquí está lo que sería la escala de Likert, ¿no? La primera de las dos escalas que estamos mencionando. En la escala de Likert se ofrece una afirmación al sujeto, bien sea positiva hacia algo que sea favorable o negativo que sea desfavorable, y se pide que la califiquen del 1 al 5 según su grado de acuerdo con la misma. Aquí es conveniente eliminar las afirmaciones que son neutras y que todas sean claramente positivas o negativas. Bueno, lo que podemos ver aquí es que la escala de Likert pues sirve para medir el nivel de acuerdo o desacuerdo de una persona base a una afirmación, ¿no? Generalmente aquí se usan opciones como la de que totalmente de acuerdo, ni de acuerdo, ni de desacuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, ¿no? Y aquí podemos ver el ejemplo que les muestro a continuación, donde viene la pregunta en la parte izquierda y los 5 cuadritos de la parte derecha, donde viene que el encuestado debe de calificar, ¿no?, del 1 al 5. Y en la primera se le pregunta, ¿el diagnóstico es una pérdida de tiempo? Y ahí va a poner nada de acuerdo, algo de acuerdo, ni desacuerdo, algo de acuerdo o completamente de acuerdo, ¿no? Igual en la segunda, el diagnóstico propone información parcial y sesgada, ya va a poner el encuestado, ¿no? Nada de acuerdo, algo de acuerdo, ni desacuerdo, algo de acuerdo o completamente en acuerdo, ¿no? De acuerdo. Y así sucesivamente hasta terminar con las preguntas que se que se muestran aquí en el ejemplo de lo que sería la escala de Likert, ¿no? Y también está lo que es el escalograma de Goodman. Aquí la escala de Goodman pues nos dice que consiste en presentar al sujeto una serie de cuestiones jerarquizadas de mayor a menor y se pide su veracidad en cada caso. Se considera, si es el tipo de escalograma, que las actitudes son escalables y se trata de averiguar hasta dónde llega el encuestado en esta escala, ¿no? En esa escala. Y el objetivo aquí pues es de ordenar. Se le presenta al sujeto una serie de preguntas jerarquizadas de mayor a menor y se le pide su opinión en cada caso. Y aquí al lado derecho les puedo mostrar lo que es un ejemplo de una escala de Goodman aplicada en un grupo de jóvenes relacionado con la homosexualidad. Y antes de eso pues podemos ver que la escala de Goodman pues se mide el nivel de acuerdo de de forma acumulativa. Aquí se dice en el ejemplo, ¿se casaría usted con una persona portadora de virus de inmunodeficiencia humana? Ya contesta
el encuestado sí o no, ¿no? Y en segunda, ¿aceptaría una persona portadora de virus inmunodeficiencia humana como amistad íntima, sí o no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces hasta aquí ya podemos haber visto lo que trata la escala de Likert y lo que es la escala de Goodman. Ahora pasaríamos a lo que es la tercera y última técnica. La tercera técnica se trata de la entrevista. Es la entrevista, pues yo podríamos decir que es la más común, ¿no? Dentro de lo que hace el investigador, ¿no? Dice que esta es una técnica que obtiene información en una relación personal con el informante, que es el entrevistado, que ocurre en ciertas condiciones. Aquí la entrevista debe desarrollarse sin perturbaciones y en un lugar apropiado, con un clima cordial y libre de amenazas, ¿no? Entonces el lenguaje aquí pues del entrevistador pues debe de ser claro, debe ser coherente, debe de ser sencillo, de tal forma que el entrevistado no se sienta intimidado ante un lenguaje que rebuscado y difícil de comprender. Asimismo, se evitará la ambigüedad en los cuestionamientos, ¿no? En este caso, pues como podemos ver, la entrevista pues es una técnica donde el entrevistador conversa directamente con la otra persona, ¿no? La que va a entrevistar, la cual va a recabar cierta información. Debe hacerse en un lugar pues ya sea tranquilo, con un ambiente amable. El entrevistador debe de hablar de forma clara, con un lenguaje claro, que se entienda y que sea sencillo para que el entrevistado pues se sienta seguro y pueda contestar de acuerdo a lo que se le pregunta, pero que pueda entender lo que se le está preguntando y ahora sí contestar como sin que esté confundido, pues sin que haya confusiones. Ahora aquí podemos ver 6 apartados que habla sobre la entrevista. Y aquí dice, primero que nada hay 6 tipos de entrevista, ¿no? Las entrevistas en profundidad. El entrevistador aquí es quien decide los campos a explorar durante la entrevista. Está la entrevista clínica, que sería la psicoanálisis o la psicoterapia. Aquí existen pocas preguntas y el entrevistado elige los campos a explorar. También está la otra entrevista de respuestas libres. Aquí el entrevistador posee una gran libertad de acción y una orientación flexible. La cuarta entrevista, que es centrada o focused interview, se trata de analizar una experiencia determinada y los efectos de diferentes estímulos. También está la entrevista que es centrada o focused interview. Trata de analizar una experiencia determinada y los efectos de diferentes estímulos. Y la entrevista de preguntas cerradas, que se trata de analizar una experiencia determinada y los efectos de diferentes estímulos. Bueno, ahora sigue lo que es la entrevista de respuestas libres. Aquí el entrevistador posee una gran libertad de acción y una orientación flexible. También está la entrevista de preguntas abiertas. Aquí el entrevistado tiene total libertad en la manera de contestar lo que serían las preguntas del formulario del cuestionario que se le está haciendo llegar. Ahora está la entrevista centrada o focus interview, que esta trata de analizar una experiencia determinada y los efectos de diferentes estímulos. Y por último tenemos lo que sería la entrevista de preguntas cerradas.
Aquí se trata de analizar una experiencia determinada y los efectos de diferentes estímulos. A partir de esto podemos ver que los guiones de entrevista, en este caso las preguntas, cubren lo que es un abanico que va desde preguntas cerradas a preguntas estructuradas, que son los cuestionarios verbales, a preguntas que vendrían siendo semiestructuradas, que serían en las que hay espacio para alejarse de las preguntas preestablecidas, pasando por la de final abierto, que parecen conversaciones dirigidas en preguntas establecidas. Estas se pueden utilizar en grabaciones de audios o en videograbaciones. En este caso, lo que vendría siendo la entrevista se denomina guión y permite así recoger la información que puede ser investigada hasta en sus minutos, en sus mínimos detalles, en una conversación personal con los miembros de una organización, ¿no? Y así al investigador pues no se le pasa nada. Ahora aquí están las entrevistas cualitativas, porque podríamos ver que están las entrevistas cuantitativas y cualitativas. En este caso, la entrevista cuantitativa, pues aquí requiere un guión más estructurado. Suele contener preguntas cerradas que se entregan en el mismo formato y orden a cada encuestado. Pues aquí los datos cuantitativos de las entrevistas se analizan asignado un valor numérico o a las respuestas de los participantes, ¿no? Aquí está un ejemplo, como pueden ver, de lo que sería un guión estructurado para entrevistar a los padres de familia respecto a tiempo dedicado que les dan cuando hacen tareas escolares en casa. Estas pueden ser como las preguntas que se muestran a continuación. Está el lado izquierdo lo que son las preguntas y el tiempo, ¿no? El lado derecho asignado en 5 tablitas, columnas, y al final están las observaciones, ¿no? La primera pregunta dice: ¿cuál es el tiempo que le dedica a sus hijos en cuanto a la convivencia familiar entre semana? Y aquí el entrevistado, pues que vendría siendo los padres de familia, pues van a contestar, ¿no?, de acuerdo al tiempo establecido o al tiempo que le dedican al hacer las tareas con sus hijos, ¿no? Entonces, y aquí marcan los tiempos, ¿no? Menos de 30 minutos, una hora, hora y media, 2 horas o más de 2 horas, ¿no? Aquí va a poder el entrevistado, pues podrá anotar de acuerdo a lo que considere, ¿no? Ahora está la entrevista cualitativa. En la entrevista cualitativa dice que esta es una entrevista cualitativa que tiene un enfoque de investigación utilizado en estudios cualitativos, en los que se requiere la interacción más personal y se recogen datos más detallados de lo que vendría siendo el participante. Ahora, las entrevistas cualitativas pues suelen incluir preguntas de seguimiento y se requiere un formato de conversación o debate. Y aquí vienen ciertas preguntas que se pueden hacer en una entrevista cualitativa, ¿no? ¿Qué es un equipo de trabajo? ¿Qué características debe tener un equipo para calificarlo como colaborativo? ¿Qué importancia tiene para la escuela la formación de un equipo colaborativo de los profesores? ¿Qué limitaciones o dificultades existen en la escuela para la construcción de un equipo colaborativo de profesores? Y también describa de manera general cuáles son las ventajas de una constitución de un equipo colaborativo de profesores en la escuela. Ahora sí, pues pasamos a lo que vendría siendo, después de ese ejemplo, las condiciones que se tiene que considerar en la entrevista. Primero que nada, dice que es necesario que se desarrolle en un ambiente apropiado. Aquí el entrevistador debe procurar que el clima sea cordial y
exento de amenazas. Es importante que el entrevistador esté convencido de la importancia de la entrevista y que sepa que sus resultados no afectarán negativamente al entrevistado. Y también que es conveniente mostrar al entrevistado una actitud interesada en sus opiniones y manifestar los objetivos y fines del estudio diagnóstico, solicitándole su colaboración. Y por último está lo que vendría siendo las actitudes que debe de presentar el entrevistador. En este caso dice que es conveniente mostrar al entrevistado una actitud interesada en lo que vendría siendo sus opiniones y sus respuestas. Aquí el entrevistador debe manifestar al entrevistado cuáles son los objetivos de la entrevista, exponer brevemente y claramente los fines de estudio diagnóstico en el que se enmarcan y solicitándole su colaboración. Todo lo anterior debe de estar dirigido a conseguir que el entrevistado desarrolle algunos grados de interés por contestar las preguntas que se le serían dirigidas. Bueno, y ya para finalizar lo que vendría siendo esta presentación, pues podemos llegar a la conclusión que esas tres técnicas nos sirven para reunir información de diferentes formas, ¿no? Ya sea observando, preguntando cerca de una muestra, o entrevistando directamente a una persona. Y podríamos ver que cada técnica pues tiene su función y se elige según el tipo de información que se necesite no recabar. Entonces podremos ver que juntas permiten comprender mejor la situación desde diferentes perspectivas, ¿no? Y así es como finalizamos con lo que vendría siendo las tres técnicas de lo que vendría siendo lo del diagnóstico.